mi oración fue: Dios, dame una mujer que te ame más a ti que a mí. Yo creo en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, pero lo que a mí más me duele es que no lo quieras hacer conmigo. Ustedes siempre van a volver a ese momento y van a decir, así como Dios hizo esto, así Dios hará el resto. Y ahora entiendo que el propósito de Dios era en realidad que tuviéramos una familia donde al final Dios es la meta. Hola familia Matrimonio Sin Filtro, qué bendición estar acá una semana más compartiendo y hoy con un episodio especial juntamente con mi esposa como siempre y con amigos especiales que ahora son parte acá de nuestra familia, la familia de la iglesia, también en Mission Música está con nosotros Daniela y Natán. Y una gran bendición. Bueno, Natán, para los que no conocen, de pronto a veces la gente conoce un poco más a Daniela en nuestro entorno, pero Natán es un increíble artista, pintor, dibujante y la verdad, miren, ahí vamos a poner algunas de las obras que él ha hecho. Pinta pájaros increíbles. A mí me gusta mucho el estilo. ¿Cómo te parece a ti? Increíble, sí, literal de los mejores artistas que hemos conocido. Nunca habíamos conocido un pintor así profesional y bueno, es muy lindo porque también hablas y ministras, es un ministerio a través del arte que trae mucha paz a los hogares y bueno, significa muchas cosas. Entonces sé que es de mucha bendición. Así es que bienvenidos, bueno, bienvenida Dani, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto están casados? Ay, estamos muy emocionados. Yo siempre estoy detrás de cámaras. Hoy estar aquí, qué nervios, pero muy honrados de poder compartir lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de estos 6 años. Ya llevamos 6 años de casados, increíbles. Dios nos ha ido enseñando muchas cosas y no, pues ojalá que algo sirva, algo de lo que tengamos Claro que sí. sirva. Claro que sí, va a servir. Y bueno, Natán, ¿cómo ha sido estos 6 años de estar casados? ¿Cómo los puedes resumir? De pronto, si te preguntaran en 1, 2 o 3 palabras, ¿cuáles se te vendrían a la mente? Creo que para mí ha sido reforma en mi vida. Haber conocido a Daniela me reformó en muchas áreas de mi vida que individualmente o solo no hubiera podido arreglar. Y también en creer que Dios es un Dios que da no solo una, sino 2, 3, infinitas oportunidades. Y bueno, ahí pueden ver a Natán con su estilo. ¿Hace cuánto no te cortas el cabello? Yo sé, pero... La última vez que me lo recorté, solo así como recorte, fue cuando entró pandemia hace 5 años. 5 años, sí. 20. Y ya no, me ya lo no. corté. ¿Cuál es la meta? Que se caiga solo. Bueno, no increíble. sabemos qué pase con ¿Y él. siempre tuviste ese deseo por el arte, como de dónde nació la pasión? En mi familia no hay artistas. Yo tenía 7 años y mi mamá se levantaba a orar de madrugada. Y yo me levanté una mañana con ella en la mañana. Y sí recuerdo haber sentido la presencia del Espíritu Santo y haberlo experimentado de una forma que para mí marcó mi vida. Un tiempo después yo descubrí que podía dibujar. Entonces, ordenando un poco como esas memorias, yo sí creo que Dios de alguna manera despertó o me dio ese regalo. Porque en mi familia no hay artistas. Entonces, el arte como arte o el tema del artista no existió hasta que yo decidí tomar la carrera como una carrera profesional o una carrera de estudio, donde se me presentó la idea de el talento como arte o cómo funciona un artista, cómo se desarrolla de eso. Y desde hace más de 20 años que entré a estudiar y hace más de 19 años que expongo y vivo de la pintura y del dibujo.
Qué bueno. Bueno, ¿en dónde has expuesto? Yo sé que de pronto en Guatemala, para los que no saben, son de Guatemala y eres uno de los artistas de pronto más representativos ahora en este momento como modernos en Guatemala. ¿En dónde has ido a exponer tus obras? Dios nos ha dado la oportunidad de ir con Daniela, y digo con ella porque siempre Dios nos ha permitido estar juntos en esas aventuras. Hemos estado en Taiwán, en Europa, en Centroamérica, algunos proyectos acá en Estados Unidos también. Qué bendición, porque creo que es una manera, es interesante que Dios cuando escoge a quienes iban a construir como el primer templo, y Dios le da instrucciones específicas y escoge a 2 personas y les dice, escojo a ellos porque ellos son hábiles para crear y tenían como esa facilidad. Y creo que Dios siempre se ha interesado en esa parte y creo que Dios te ha dado ese talento y bueno, una gran bendición pues que puedes desarrollarlo también profesionalmente y para la obra de Dios. Cuando tu familia conoce a Natán, ¿qué pensaron? Bueno, es que esta es la historia breve. Natán y yo nos conocimos en un hospital porque mi hermano mayor, Pedro Pablo, que ya estuvo aquí en el podcast con mi cuñada Ana, se conocieron, eran amigos, entonces ahí mis papás lo amaban, ¿no? Eran como el artista, qué cool él y todo. Y en una oportunidad mi hermano mayor terminó en el hospital, todo bien, ya está ahí tranquilo, pero necesitó una intervención médica. Y entonces recuerdo que mi mamá y yo estábamos en esa sala compartiendo con mi hermano y llegó Natán y se pasó todo el día en el hospital. Y todo el día estuvimos hablando y conociéndonos y él dibujando y haciendo sus cosas. Y bueno, yo recuerdo que cuando él se fue, yo oré. Y yo loca, la verdad, porque yo ese día dije, yo lo quiero a él o quiero a alguien como él. Pero ya, ya estuvo, ¿no? Y entonces me recuerdo que todo empezó a suceder, ya Natán podrá contar su parte, pero todo comenzó a suceder después. Y cuando mis papás ya se dieron cuenta que el artista, el que era muy cool y todo, ya estaba involucrado como en mi vida, ahí fue como, wow, ¿qué está pasando? Porque creo que, bueno, mis papás tal vez tenían otra idea para mí, ¿no? O sea, tal vez tenían planes o quizás un estereotipo de hombre que pensaban que al final yo iba a parar con alguien como él, ¿no? Pero bueno, al principio creo que fue un poquito difícil, estaban como, ¿estás segura? No lo conoces mucho, todo fue así rápido, pero yo tenía mucha certeza en mi corazón y creo que nunca antes con otras relaciones pasadas yo había sentido esa certeza que yo tuve las agallas de decir quiero o que sea él o que sea alguien como él, porque yo ni sabía si tenía novia ni nada, o sea, yo solo sabía que era como que algo así lo que yo había visto en él en ese tiempo. Entonces, bueno, fue un poquito complicado, pero después de que lograron ver su corazón, que había detrás de Natán, creo que fue que lo fueron aceptando, ¿verdad, mi amor? Poco a poco dijeron, bueno, pues... No se corta el pelo, pero... Pero es un buen muchacho. Sí. Lo tenía un poco más corto cuando nos conocimos. Esa fue la estrategia, dejarlo más cortico, un poco más así. No fue tan dramático para... Claro. Se ponía sus chalequitos. Y Natán, tú nos decías que orabas específicamente por una característica en tu esposa, ¿no? En tu futura esposa en ese tiempo. Lo que sucede es que Daniel y yo venimos de contextos distintos. Mi mamá, yo nací en un hogar cristiano, yo acepté a Cristo cuando tenía como 8 años y me bauticé como a los 12. Entonces crecí en un hogar cristiano y en realidad sí crecí con el entendimiento de Dios y su palabra. Pero cuando yo decidí estudiar arte y tomé la decisión de hacerlo y de formalizar eso, yo decidí irme de mi casa. Pero de una manera bien, no fue por rebeldía, sino fue por
mi mamá no tenía como esa idea de que era algo formal. Para mí sí lo era. Entonces, cuando me voy de mi casa, mi mamá me dice, está bien, váyase. Me voy, estoy solo. Y al principio fue, digamos, muy tranquila mi vida. O sea, yo nunca he tenido problemas con vicios de alcohol, ni nada, ni drogas. A pesar de que en el arte es muy común y muy frecuente ver eso, pero Dios me guardó, y también las oraciones de mi madre y también la enseñanza de pequeño me guardaron de grande. Pero llegó alguien a mi vida y esa persona me sacó de ese contexto. Y no se me olvida que yo le dije a mi mamá, mamá, conocí a alguien y me voy a vivir con esa persona. Y la respuesta de mi mamá fue, pero ¿y usted no es cristiano, ves? Pero yo lo justifiqué porque el tema de justificar cómo vive con alguien o vivir con alguien, justificarlo es muy fácil. Por el tema de decir, no, yo le soy fiel a esa persona, ella solo me ama a mí, yo solo le amo a ella. Pero cuando uno entiende que el propósito del matrimonio, el propósito de la familia conlleva ciertos pasos y cierto orden que no es tan de más, porque a veces uno puede decir, o al menos yo en mi área, porque como les digo, venimos de contextos distintos. Yo en mi área, en la parte humana, yo justifiqué el no quererme casar o no comprometerme con esta persona simplemente porque creía que nadie me tenía que obligar a firmar un contrato legal para yo demostrar que amaba a alguien. Pero no se requiere de firmar un contrato legal o hacerlo para formalizar o amar a alguien, sino el compromiso que existe, o sea, esa figura terrenal que existe del compromiso que uno hace con alguien se refleja también en lo espiritual. Y yo lo justifiqué, pero mi mamá me dijo, yo voy a orar por usted. Y me fue re mal. O sea, raro. Gracias, porque no me fue re mal en el sentido de la relación, sino Dios salió a mi encuentro. Cuando estuve en esa relación, yo salí a correr una mañana y Dios me habló. Y me puso entre la espada y la pared y tomé la decisión, y yo quise formalizar mi relación con ella, decirle, mira, quiero casarme contigo, y ella no lo pensó, no estaba en sus planes, ella no quería hacer eso. Y al mes de haberlo dicho, ella me dijo, mira, ya no quiero vivir contigo. Y yo me quedé sin nada, o sea, todo lo que habíamos hecho en ese tiempo. Y Dios me saca de ahí, me aísla, y en ese aislamiento Dios sana mi corazón. En la iglesia yo vuelvo, mi mamá es viuda y mi papá era pastor. Entonces esa relación de la paternidad, de ser hijo de pastor, de no haber crecido en el ministerio. Yo no es que nunca haya tenido claro cuál era mi propósito, cuál es mi propósito, pero digamos esa formación, la falta del padre, y luego el tema del evangelio y de que en realidad yo sabía que Dios me había hablado. Cuando Dios estuvo solo, pues, estuvimos Él y yo solos en ese momento, en ese lapsus entre que corté esa relación y Daniela. Dios restauró muchas cosas en mi vida, el ser hijo, la paternidad, el entender cuál es mi propósito en la vida con respecto a Dios, y en el evangelio también, cómo voy a hablar yo de Dios o cómo voy a manifestar yo a Dios en lo que yo hago sin perder mi esencia o sin volverme una persona religiosa, o que el estigma de que mi papá era pastor sigas o esté sobre mí, y por qué si mi papá era pastor yo no soy pastor. Entonces en ese lapsus Dios sanó muchas cosas. Entonces cuando yo me di cuenta que mi corazón ya estaba sano, que yo estaba volviendo o estaba entendiendo por qué Dios había hecho eso, mi oración fue, Dios, dame una mujer que te ame más a ti que a mí. Porque yo ya había estado con alguien que no
empatábamos en eso, aunque estábamos bien. Pero en el momento de querer empatar propósitos y en el momento de querer empatar como el sentido de la vida, no empatamos. Porque todo estaba bien en el sentido superficial. No, nunca hablamos de familia, nunca hablamos de si vamos a tener hijos, bajo qué filosofía de vida, bajo qué es. No, nunca hablamos de esas cosas. Simplemente dejamos que fluyera la relación y todo estaba bien así. Pero en el momento que Dios me habla, me dice, quiero que ordenes, yo voy a ordenar tu vida, me dijo. Entonces yo le dije, yo te voy a ayudar. Entonces yo dije, mire, me quiero casar, quiero ordenar mi vida. Y cuando yo quise hacer eso, esta persona me dijo, no, yo no me quiero casar. Entonces todo eso sucedió. Y entonces cuando yo entendí que Dios sabía, porque algo que Dios me dijo fue, yo conozco tu corazón y te quiero dar lo que más anhela tu corazón. Y Dios sabe que tal vez no tal vez, sino con seguridad que lo que yo más anhelaba era tener un hogar, ser papá, tener una esposa. Y donde estaba no se iba a cumplir ese propósito. Y yo se lo he contado a Daniela, que Dios, ya estando casado con Daniela, Dios me dio un sueño que era para mí como un sueño memoria, le digo yo, porque yo soñé con esta chica. Y soñé que estábamos en la cama y ella me despertaba en la madrugada y me decía, Jonathan, porque ella me decía Jonathan, tu papá era pastor, ¿verdad? Y yo así como medio dormido en el pensamiento, en la forma en la que yo pensaba en ese momento, yo así como, sí, ¿qué tiene que ver, va? Y ella me decía, pero tú no quieres ser pastor, ¿va? Y yo, no, nada que ver, dormite, ¿va? Y seguía durmiendo. Y en el sueño Dios me volvía a despertar. Y me decía, ahora la persona que estaba contigo no entendía. Pero cuando yo te llame, yo ya habré llamado a tu esposa. Entonces fue como, para mí sí fue muy significativo porque entendí que no importa si yo ejerzo el pastorado en algún momento o si renuncio a cosas, pero sé que Dios ya llamó a mi esposa antes que a mí. Y en el momento que Dios quiera llamar a mi familia o me quiera llamar a mí, y yo le diga a Daniela, Dios me habló, Dios ya le habló a ella. Y va a ser para mí mucho más significativo y ahora entiendo que el propósito de Dios era en realidad que tuviéramos una familia donde al final Dios es la meta, más que cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Wow, qué lindo. Increíble. No, ustedes tienen un hogar lindo, una linda relación también. Creo que es un ejemplo para muchas parejas jóvenes que de pronto entran en el matrimonio y hay tantos desafíos hoy en día, de pronto aún expectativas, como tantas cosas que pueden suceder. Pero me encantó esa frase que creo que aún que hay personas que nos escuchan que son solteros o están por casarse, pero creo que esa oración es muy linda, que puedan hacer eso. Señor, dame a alguien que te ame a ti aún más que a mí. Esa debe ser tu oración y creo que Dios pues responde. Sí, como tener eso y esa expectativa, que es lo que estaba diciendo, como tener esa expectativa de decir, Señor, que esta persona, esa sea la primera expectativa, y es que esa persona ame más a Dios que a mí, porque después de eso, las otras expectativas, creo que el Señor se encarga de cumplirlas, ¿no? Todos los otros sueños, deseos que uno tenga, que precisamente es un principio que está en la palabra de Dios, que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor lo añade. Y qué lindo, porque en ese proceso del matrimonio, que es una frase que se nos ha quedado grabada de estos últimos episodios, que dice que el objetivo del matrimonio, uno no se casa para ser feliz, sino para ser mejor, para crecer. Y es pues lo que puedo ver, que el Señor los unió, han crecido, y creo que los dos como que juntos, en cada experiencia uno puede aprender algo tan especial
Y bueno, qué lindo. Sí, y bueno, Dani, tú hace poquito tuviste la oportunidad de comunicar acá en la iglesia y comunicaste acerca del tema de la gracia, ¿no? Bástate mi gracia y en la espera Sí. de un milagro de lo que ustedes ya como pareja venían orando hace un tiempo. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de esto? Sí, pues esa oportunidad que ustedes me dieron de compartir con nuestra comunidad, nuestra iglesia, fue bien especial para mí porque marcó un momento de alabanza, quiero decir eso, como poder contarlo fue alabanza para mí porque como Natán decía, nosotros, bueno, nos casamos y empezamos a hacer todo lo que los recién casados sin hijos pueden hacer, ¿no? Viajar, desvelarse, ir de un lado para otro, soñar y todo. No que los papás no puedan soñar, ¿no? Pero a lo que me refiero es que estábamos en ese plan. Bueno, no pueden soñar porque a veces no se puede dormir No tanto. tanto, no tanto. Es que hay que encontrar los momentos. Pero pues nosotros vivimos esa etapa tan bonita y eventualmente dijimos, bueno, queremos tener familia, ¿verdad? Ya llegó el momento, estamos grandes y sentimos que hay que dar ese paso y Dios nos motivó a darlo. Entonces, imagínense, para nuestra sorpresa no fue tan fácil y empezamos a buscar ser papás y pues yo no quedaba y en esa oportunidad en la iglesia yo les dije, todos los meses era una tortura para mí y casualmente yo me daba cuenta que cada vez que yo me enteraba que no estaba embarazada, me tocaba ir a cantar, ¿no? A qué es lo que yo hago para servir a la iglesia y para servir a Dios. Y no quedaba y tenía que ir a cantar y tenía que cantar las canciones de Yo te creo, yo sé que tú todo lo puedes y que eres bueno y que me amas y bueno, y de alguna manera eso confrontó mucho mi corazón personalmente. Entonces pasaron los meses y recuerdo que mi esposo, quien es mucho más, tiene mucha más templanza, mucha más paciencia que yo, y que quizás no lo estaba viendo como yo, me decía, no, tranquila, todo está bien, sigamos esperando, cuando tenga que pasar va a suceder. Y yo, no, pero ¿por qué no pasa ya? Y seguían pasando los meses. Y recuerdo que en una oportunidad, y es algo que compartí en la iglesia, recuerdo que en una oportunidad me acababa de dar cuenta que no estaba embarazada. Fui a cantar a la iglesia y me fue súper mal ese domingo. Y me fui corriendo a la casa. Natán estaba de viaje. Fui corriendo a la casa y lloré ese día, lloré al día siguiente. Y recuerdo que salí a correr también como Natán, salí a correr y yo lloraba, yo decía, si me ven los carros, a ver ni qué van a pensar, ¿verdad? Los que venían, saber qué van a pensar. Pero yo le decía al Señor, no puedo creer, Señor, todo lo que yo te he servido, todo lo que yo he creído en ti, y estás haciendo que yo me vea infértil en todas las áreas de mi vida, porque luego cuando uno se siente mal por algo viene todo lo demás, ¿no? La carga de lo que no he hecho, lo que no he logrado. Acabábamos de mudarnos aquí a Estados Unidos y eso implicaba más dolor, más desarraigo, más pruebas. Y yo le decía, no puede ser, Señor, yo creí en ti, yo creo en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, pero lo que a mí más me duele es que no lo quieras hacer conmigo, le decía. Y bueno, pasaron esos días y lo que le decía yo a la iglesia, ellos se reían, pero en realidad fue así. No pasó nada después, no quedé yo embarazada después, ¿no? Wow. Y creo que esos últimos meses antes de que yo quedara embarazada, para Natán y para mí fueron claves, porque ya nos sentamos a hablar. Dijimos, ok, ¿qué está pasando? Tenemos que ir con un doctor, tenemos que averiguar qué pasa con nosotros, porque ya pasó el tiempo y no quedamos. Y recuerdo que en diciembre del diciembre del año pasado fue un mes muy importante para nosotros porque yo le dije, Señor, ya lo suelto.
si quiero ser mamá, si quiero que tengamos un hijo, pero si no está pasando, no me voy a afligir. Voy a dejarlo en tus manos y cuando tú quieras. Y empecé a leer un libro que me ayudó muchísimo sobre ya no tener prisa para alcanzar las cosas, sino que esperar en Dios. Y recuerdo que Natán también, Dios le habló mucho en diciembre y me dijo, tranquila, ya va a venir, ya va a venir. Y bueno, pasaron y yo estaba ya como más relajada, tanto que en chiste cuento, pero es cierto, ya estaba embarazada y me empecé a subir a esos juegos así súper extremos, porque yo, no va a pasar nada, pues, o sea, y no sé, empecé a vivir mi vida normal cuando en enero de este año yo hice la prueba y yo no lo podía creer. No, Yo wow. acababa de regresar estuvimos con Mission Música cantando sirviendo en una iglesia y yo regresé a mi casa y yo tranquila, pero no pasaba nada, ¿no? Ajá. Entonces me hice la prueba y yo le digo a Natán, no puedo creer que esto esté pasando ahorita y ¿qué se hace después? Y Natán tampoco lo podía creer. Entonces creo que durante toda esta temporada que vivimos de esperar, Dios siempre nos ha enseñado un poco a las malas a depender de Él. Imagínense cómo un artista y una que era aspirante a escritora, no tenía trabajo en ese entonces, ¿cómo iban a sobrevivir la pandemia? ¿Verdad? Todos tenían nervios, los empresarios tenían nervios, todos. Y Dios siempre nos proveyó, nunca nos quedamos sin nada. Y luego esto, o sea, digo este ejemplo de la pandemia porque es drástico y pues fue lo que sucedió. Pero en este caso también queríamos y no podíamos y todo. Entonces siento que a las malas Dios siempre nos ha dicho, dependan de mí, dependan de mí, dependan de mí. Y creo que esa es una de las lecciones más grandes que hemos aprendido como esposos. Y hoy pues aquí está moviéndose nuestro bebé, Azul Isaac. Azul Isaac, ¿cuántos meses tienes ya? Ya tengo 7 meses. 7 meses ya. Estoy en la recta final. Pero qué lindo es ver que Dios siempre responde y esa capacidad de esperar cuando uno está como con esa gran expectativa de un milagro, especialmente si uno ha orado tanto, ha pedido, pero llegar ese momento en donde dice, Señor, te entrego el control. Qué gran reto es ese, entregarle a Dios el control y sé que de pronto pueda que en este momento hay muchas personas que están viendo y están pasando por algo similar o de pronto es en su matrimonio, quieren ver un cambio en su área financiera y nada que pasa. Yo creo que el consejo en este momento es sigue creyendo, descansa en Dios, haz tu parte, pero permite que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y vas a ser sorprendido. Y cuando llega ese momento, tú no lo puedes ni creer. ¿Cómo le contaste a Natán? ¿Cómo fue la reacción? No, pues aparte de todo, Natán estaba de viaje otra vez. Y entonces yo no me aguanté. Yo voy a hacer una videollamada. Yo no me aguanté. Fue el día siguiente. Todavía esperé. Todavía me hice más pruebas. Yo dije, cuando regrese, pero creo que todavía no ibas a regresar. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, perdóname que te lo voy a hacer así, que no tengo regalito, que no tengo nada, pero solo mira esto. Y Natán no lo podía creer. No, que no. ¿Cómo fue eso? Y ya es así verídico. Bueno, o sea, sí está sucediendo. ¿Cómo fue eso? Yo no estaba ahí. No es cierto. No es cierto. No lo podíamos creer, pero fue por videollamada. La verdad no fue una historia muy romántica. Pero es lindo porque son memorias que quedan como muy grabadas en el corazón y más allá de la emoción del momento, ver la fidelidad de Dios en esos momentos tan específicos se convierte en un recordatorio que estoy seguro que cada desafío, cada reto como que uno pueda enfrentar en el futuro, los retos que vengan, ustedes siempre van a volver a ese momento y van a decir,
Así como Dios hizo esto, así Dios hará el resto. Amén. Así como Dios hizo este milagro, se encargará de hacer muchas otras cosas más. Si hizo esto que es grande, Dios hará cosas aún más grandes. Va a levantar la fe. Y qué lindo testimonio, y qué importante ese recordatorio. Gracias por compartirlo. Así es, y me encanta que tú contabas que en la espera adora, aunque no tengas ganas, ¿no? Aunque por dentro estás como, no, pero ¿cuándo, Señor? Pero igual tomaste la decisión de adorar en la espera. Sí, sí. Entonces creo que eso es importante. Y a mí me encanta pensar que uno adora para contemplar a Dios, ¿no? O sea, como que tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo poderoso, aunque yo no lo esté viendo o esté viéndolo de otra manera, aunque no sea lo que yo quisiera ahorita, ¿verdad? Hablábamos con Natán sobre los versículos en los cuales se va a basar la serie que vamos a hacer en Mission Orlando pronto. Yo le decía, sé que el versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta se sostiene sola. Yo sé que eso existe y solo pues lo podemos creer. Pero versículos antes dice, no se hagan a las costumbres de este mundo. Y yo decía, ¿cuántas veces yo quiero esquivarme algunas pruebas para llegar rápido, o quisiera usar atajos para que ya la voluntad de Dios ya saliera de la nada, ¿no? Pero no puedo, tengo que decir, no voy a hacerme a esas costumbres que el mundo agarra para conseguir sus deseos rápidamente o la forma en la que quieren, sino más bien oren para que sea el Espíritu el que les renueve el entendimiento todo el tiempo, para entonces entender la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces yo le decía a Natán, qué curioso, porque muchas veces vivimos queriendo ya las cosas, o pensando que Dios no está siendo bueno, o el plan no es agradable o no es perfecto, porque no se acomoda a mí, sino que yo me tengo que acomodar al plan de Dios. Yo me tengo que acomodar a eso que el Señor quiere. Y entonces pienso que es eso. Mientras yo no entiendo, el Espíritu siempre me va a llevar a adorar. Qué lindo lo que dices, que la adoración se trata de exaltar el nombre de Dios. No adoro porque quiero un milagro. Sí, no adoro porque Dios es bueno y Él se merece toda la gloria. Y así tarde mucho el milagro, poco, igual Dios es fiel, ¿no? No depende del resultado, sí, como que uno está esperando, bueno, cuando tenga el milagro, ahí sí, gracias, Señor. Ahí sí voy a adorar, ahí sí voy a cantar. Porque ahí es como una respuesta de pronto más emocional, pero Dios busca es una decisión, y esa decisión es la que te lleva a ver la bendición de Dios aún en el momento de espera, aún en los momentos difíciles. Qué lindo. Y bueno, también solo tú dices que no, dices un día que ministré, que no canté tan bien. No sé qué estándar, porque siempre... No, de verdad, ese día fui Nadie malísimo. puede decir cuándo fue, que siempre suena No súper puedo decir bien. porque Dale. siempre, de verdad, que Muchas tienes gracias. una voz muy, muy linda. Y Natán, ¿cómo te sentiste cuando te dieron la noticia después de haber esperado tanto tiempo? No sé, tal vez uno de hombre maneja distinta esa expectativa. Pero para mí fue la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Yo me recuerdo, Dios utiliza a amigos y a personas para fortalecer la fe de uno. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando de noche pintando y yo le dije a Dios, me disculpé con él, porque a veces uno enfoca su fe en otras cosas y ve los resultados, pero hay cosas que uno sabe que van a suceder, pero no está enfocando uno su fe en esas cosas porque uno da por hecho que están ahí. Pero Dios está esperando que uno se las pida de forma consciente, creo yo. Entonces yo le pedí perdón a Dios porque no había hecho esa oración de decir, Dios, yo quiero mis hijos, los quiero ya. Yo sé que tú me vas a dar mis hijos, pero no te había dicho
como te he pedido con otras cosas, como te he pedido un carro, como te he pedido una casa, como te he pedido por provisión, soy específico. Te digo, Dios, necesito esto, pero no había sido específico con él en decirle, Dios, el tiempo, mi esposa y yo ya estamos en un tiempo donde deseamos tener un hijo y quiero pedírtelo de manera, no quiero dar por hecho de que tú sabes que yo quiero tener un hijo. No, tú quieres que yo te lo pida. Entonces, perdóname y quiero ser específico en que tú fortalezcas la fe de mi esposa y la mía en saber que vamos a tener hijos. Y en este caso yo sabía que Dios tenía que fortalecer la fe de mi esposa porque pues, mientras no exista un examen, no sabemos quién de los dos o si los dos genéticamente o biológicamente tienen dificultades para engendrar o para fecundar un bebé. Entonces, mientras eso estaba, la suposición es que los dos estamos sanos para ser papás. Pero creo que la mujer sufre más de pensar que no es ella, que ella no está bien, que tal vez algo está mal en ella, que tal vez algo emocionalmente o algo no está pasando. Entonces, Dios esa noche me dijo, yo voy a fortalecer la fe de tu esposa. Y a los 2 días recibimos la llamada de un amigo de la iglesia, al que queremos mucho, Osvaldo. Y Osvaldo me dijo, mira, Dios puso en mi corazón que quiero que sepas que estamos pensando en tus hijos, en tus generaciones. Queremos regalarles para que vayan con un doctor, para que examine a Daniela y que vea si hay que tomar una medida dentro del campo médico, quemar esas posibilidades humanas para... No es que Dios necesite ayuda, sino es como ver qué está pasando y ser específicos en lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero fuimos y el doctor le examinó a Daniela y le dijo, usted está lista para ser mamá. Esos pequeños detalles a veces se necesita fortalecer la fe, fortalecerla entre hermanos, entre amigos, para creer todos. A veces necesitamos esa palmada en la espalda y la recibimos y eso creo que nos ayudó a creer. Yo salí de ahí y dije, no tengo la menor duda que vamos a ser papás, ¿verdad? Yo también creo que en el área donde yo trabajo, para mí pintar un canvas es como tener un universo de posibilidades para solucionar un problema. Entonces, yo sí siempre lo pensé y lo hablamos con Daniela. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero también tocamos el tema de la adopción, el tema de creerle a Dios que ser papás va más allá de fecundar biológicamente un bebé. Y también creo que fue un tema que hablamos, si en determinado momento lo íbamos a hacer como pareja creo que eso es lo bonito, que habían acuerdos también. Las posibilidades eran muy amplias. Sé que Dios ya había hablado en nuestras vidas. Me habló a mí antes de casarme con Daniela. Yo sé que le habló a Daniela también antes con respecto a su familia, a sus generaciones. Yo sabía que iba a ser papá, pero el fortalecerla fue muy, muy clave para que el resultado hoy lo veamos. Y como dice la Biblia, que no avergüenza. La fe no avergüenza. Y es una esperanza sobre esperanza. Entonces no hay que dejar de creer porque no vamos a ser avergonzados, ¿verdad? Amén, así es. No, y qué lindo lo que dices, que oraste y al siguiente día viene como esa llama. Creo que esas pequeñas, de pronto señales, respuestas de parte de Dios alimentan y hacen crecer la fe. Sí. Y qué lindo verdaderamente ese testimonio de haber escuchado eso y ver la respuesta de Dios inmediatamente.
Y bueno, gracias a Dios no quedaste mudo como Zacarías, No. que quedó mudo. Entonces pudiste hablar y decir, pero tenías la seguridad de que venía. Y que es un principio que hace una semana estaba en un grupo pequeño, un grupo Go, como le llamamos acá, de hombres, y les enseñaba ese principio a los hombres que estaban allí. Y es un principio que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y en donde dice, el Señor le está dando las órdenes al pueblo, como las reglas, y Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que si una mujer hace un voto y su esposo la escucha y está de acuerdo y él no dice nada, el voto se cumple. Pero si el hombre cancela el voto, si el hombre habla y dice lo contrario, entonces el voto no tiene poder. Entonces les explicaba a los hombres, basado en este verso, la importancia de las declaraciones, las palabras de uno de hombre. A veces, no sé, puede que ahora esto hoy en día pueda que sea de parte y parte, pero hablo mucho del hombre porque el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, si la mujer dice, ay, no, es que, no sé, un caso como estos, por ejemplo, no vamos a poder. El hombre tiene que inmediatamente decir, no, es el Señor lo va a hacer. Y el voto queda cancelado porque nuestras palabras tienen poder. Entonces, a los hombres, de pronto sería un consejo que les doy. Cuiden sus palabras en momentos como esos de tensión. El hombre está llamado a declarar una palabra de bendición y decir, no, el Señor lo va a hacer. Aunque las posibilidades o las cosas se vean difíciles, levántate y di no. Porque en ese momento el voto es cancelado. Uh-huh. Si el hombre guarda silencio o está de acuerdo con la mujer, dice que entonces el voto se cumple. Entonces sí nos enseña allí un principio espiritual, y es que las palabras del hombre son muy importantes. Entonces hoy en día también hay uno que es muy común, bueno, no sé si sea tan común, a veces uno no lo sabe, pero dice, no, la mujer dice, estoy gorda, ¿cierto? Que uno dice, me subí de peso. Si el hombre no dice nada, el voto se cumple. Entonces ese es un consejo que les doy. Entonces el hombre, no, estás perfecta. Y como la declaración de uno como hombre es muy importante. Pero creo que este es un tema que estoy seguro va a bendecir a muchas personas. Y si hoy Dios ha hablado a tu vida, puedes escribir acá en los comentarios, escribir qué es lo que el Señor ha hablado. Si estás creyendo por un milagro aún, escríbelo acá y juntos vamos a estar orando por ese milagro, sabiendo que el Señor es bueno y que Él cumple su palabra. Gracias por acompañarnos aquí una semana más, y gracias Natán y Daniela, qué bendición tenerlos acá en el podcast. Que el Señor siga bendiciendo el ministerio, sus vidas, todo lo que hacen, y estamos a la expectativa de ver el nacimiento de el bebé. Una bendición, muchas gracias. Y gracias a todos. No olviden también suscribirse a nuestro canal y ser parte de la familia Matrimonio Sin Filtro. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.